Alumnos de ArcChile, en este video veremos el plano cartesiano, longitud, perímetros y áreas. Imaginemos que tenemos un piso, un suelo y una pared. Observemos que podemos colocar objetos en distintas posiciones. Por ejemplo, en la posición A, estar justo en esa esquina. Puede ser una bolita aquí botada en esta posición. Esto puede ser un clavito que está ahí, un clavo. Esto puede ser un faro. Esto puede ser un globo, en fin, cualquier cosa. Y observamos que algunos están más altos que el suelo y están más alejados de la pared. Este está justo en el suelo y está alejado de la pared, y este está justo entre el suelo y la pared. ¿Se fijan? Esto podemos representarlo en un plano cartesiano. Un plano cartesiano consta de dos ejes, X e Y. Al eje Y también se le llama el eje de las ordenadas, y al eje X el eje de las abscisas. Observemos, el eje X es lo mismo que una recta numérica: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera, nunca termina. Y el eje Y de igual manera es como una recta numérica, pero que está puesta verticalmente: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, nunca termina. Ahora, para ubicar estos objetos y estos puntos, nosotros necesitamos siempre de dos coordenadas. Una que nos indique cuán alto están y otra que nos indique cuán alejados están. Entonces, por ejemplo, el punto A, anotaremos dos coordenadas, así, paréntesis, coma, paréntesis. En la primera coordenada siempre pondremos la posición en el suelo, es decir, la posición X. Y en el la segunda componente será en el eje Y, es decir, cuán alto están estos puntos. Entonces el punto A está en la coordenada X en 0. Y en cuanto al eje Y, también está en la coordenada 0 porque está abajito. A ese punto, 0 con 0, se le llama el origen del sistema cartesiano. ¿Cómo será el punto C? Ponga pausa al video y hágalo. Bueno, observamos que en la posición X está en 0, es decir, está al comienzo, ¿cierto? Sin embargo, no está abajo, sino que está arriba. Eso lo vemos en el eje Y, que está en 3. Las coordenadas del punto C son 0,3. ¿Cómo serán las coordenadas del punto B? Bueno, en X está en 2. Y como está justo en el eje X, no tiene altura, la coordenada en Y es 0. ¿Cómo serán las coordenadas del punto D? Hágalo, detenga el video. Bueno, observamos que el punto D está en la coordenada X1 y en la coordenada Y5. ¿Cuáles serán las coordenadas del punto E?
detenga el video. Las coordenadas del punto E en X5 y en Y2. Estas líneas punteadas que hago no son obligatorias. De hecho, si ustedes hacen el gráfico, el plano cartesiano, en su cuaderno, el cuaderno trae los renglones marcados. Por lo tanto, no es necesario hacer estas líneas punteadas. Recuerden que aquí lo importante son los puntos. Ubicar los puntos. Por ejemplo, nos dan un ejercicio en que nos dicen ubique el punto H 4,4. ¿En dónde estaría? Detenga el video y hágalo. Observamos que el punto H en X la coordenada es 4 y en Y la coordenada es 4. 4 con 4. Ahí donde se intersectan estas líneas está el punto H. Bueno, ahora vamos a ver unidades de longitud. Tenemos varias unidades de longitud que se usan en la vida cotidiana. Milímetros, centímetros, decímetros, metros, decámetros, hectómetros, kilómetros. Las he puesto ordenadas de menor a mayor. Nosotros tenemos que saber que nuestro sistema de medidas es de 10 en 10. 10 milímetros son 1 centímetro. 10 centímetros son 1 decímetro. 10 decímetros son 1 metro, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas podemos medir en milímetros? Cosas pequeñas. Por ejemplo, el tamaño de una aguja. ¿Qué cosas podemos medir en centímetros? Cosas pequeñas. Y así sucesivamente. Cosas más grandes las mediremos en metros. Observen que metros es justo la unidad que está al medio. Como más importante. Por ejemplo, el tamaño de una casa la mediremos en metros. Observen, kilómetros es como la más grande. ¿Qué cosas podemos medir en kilómetros? Las distancias entre ciudades, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos movernos de una unidad a otra? Esa es la pregunta. Hay dos métodos. Yo les voy a enseñar uno, pero les he anexado un material en donde aparece otro método muy interesante. Y vamos a practicarlo con este ejercicio. Dice, 1 kilómetro lo tengo que poner como metros. Y el segundo dice, 300 centímetros lo tengo que poner como metros. Si nosotros ascendemos hacia la unidad más grande, hacia allá tendremos que dividir por 10. Y si nosotros nos movemos de la unidad más grande a la más pequeña, tendremos que multiplicar por 10. Es decir, tenemos que saber dividir y multiplicar. Para saber dividir y multiplicar deben memorizar las tablas de multiplicar. Eso es inevitable. Entonces ubicamos 1 kilómetro aquí en nuestra tablita y lo ponemos abajo del kilómetro. Y quiero llegar hasta metros, la voy a marcar, quiero llegar hasta aquí. Entonces lo único que tengo que hacer es ir multiplicando por 10. 1 por 10, 10. 10 por 10, 100. Y 10 por 100, 1000. Es decir, 1 kilómetro son 1000
metros. Es muy fácil multiplicar por 10, es cosa de ir agregando ceros. Vamos a resolver el siguiente. Dice 300 centímetros, necesito convertirlos en metros. Entonces colocamos 300 abajo del centímetro y tengo que llegar hasta metros. Le pongo hasta aquí. Entonces, para ir de menor a mayor, tengo que dividir por 10. 300 dividido por 10 es muy fácil. 30. ¿Cómo se hace esta división? Como vimos en la clase anterior. Separo, digo primero, 10, ¿caben 300? Sí. Separo dos cifras, porque si separo una, digo 10, no caben 3, no me sirve. Tengo que separar 2. 10 en 30. ¿Cuántas veces cabe? 3. ¿Por qué? Porque 3 por 0, 0, 3 por 1, 3. Cabe justo 3. Y ese 30 se lo resto para ver lo que sobra. Luego bajo la cifra siguiente, que es el 0. 10 en 0, 0. No olviden colocar este 0 cuando hago esa pregunta. Hay personas que olvidan colocar ese último 0. Y bueno, no tengo más cifras que bajar, he terminado, es 30. Pero no podemos saltar esa división pensando es que es muy fácil dividir por 10. Es cosa de ir quitando un 0. Luego, ya estamos al ladito de metro, vuelvo a dividir por 10. 30 dividido en 10, 3. Es decir, 300 centímetros son 3 metros. Algunas veces nos toparemos con decimales. Por ejemplo, 300 centímetros los queremos pasar a kilómetros. En este caso, aparece la dificultad de trabajar con números decimales. Pero nosotros los hemos estudiado. Entonces no nos costará tanto. Bueno, ponemos 300 bajo los centímetros y ahora tengo que convertirlos a kilómetros, es decir, tengo que llegar hasta acá. Ya vimos que dividir por 10 es muy sencillo. 300 dividido por 10 es 30. 30 dividido en 10 es 3. 3 dividido en 10 es 0,3. ¿Cómo? Veamos. 3 dividido 10. Pregunto, ¿10 cabe en 3? No. Cuando digo no a esta pregunta es cuando debo colocar un 0 y una coma. Y luego voy agregando ceros hasta que el divisor quepa en el dividendo. Le agrego un 0 y vuelvo a preguntar, ¿10 cabe en 30? Sí. Y ahora comienzo a dividir. 10, ¿cuántas veces cabe en 30? Ya vimos, cabe 3. 3 por 10 es 30. Se lo resto para ver cuánto sobra. 30 menos 30, nada. No tengo nada más que bajar, por lo tanto hemos terminado. 0,3. Sin embargo, nos damos cuenta que puedo evitar el tener que hacer esa división porque observen, es muy fácil dividir por 10. Solamente voy a correr esa coma a otro espacio y queda 0,03. Y aquí vuelvo a dividir por 10, corro la coma otro espacio más y queda 0,003. ¿Se fijan?
algunas veces tendremos que trabajar con decimales y queda 0,003 kilómetros. Es muy útil que memoricen este sistema de unidades para que puedan hacer este tipo de ejercicios. Si no lo memorizan, no van a poder hacerlo. No hay alternativa. Debe ser de memoria. Bueno, tengo que hablar ahora de perímetros y áreas. Voy a dibujar una figura geométrica. Por ejemplo, esta. ¿Cómo se llama esta figura? Un rectángulo. Un rectángulo tiene 4 lados, 2 lados paralelos, 2 lados paralelos. Estos de aquí tienen la misma medida que estos de acá y estos la misma medida que este. Y forma ángulos de 90 grados. Un rectángulo es un paralelogramo y es un cuadrilátero. Ahora, ¿cuál es su perímetro? Su perímetro va a ser la suma de las medidas de sus lados. Esa medida, una medida de longitud, por ejemplo, pueden ser 10 metros. Por ejemplo, pongamos aquí 10 metros, más esa medida puede ser 5 metros. Recuerden que las unidades de longitud son milímetros, centímetros, decímetros, metros, decámetros, hectómetros, kilómetros. Longitud. Ya vimos que la medida de este va a ser la misma, 10, y la medida de ese va a ser la misma que esa, 5, porque es un rectángulo. Por lo tanto, el perímetro de rectángulo es la suma 10 más 5 más 10 más 5. Pero ¿para qué escribir tanto? Ponemos 2 veces 10, 2 por 10, más 2 veces 5, 2 por 5. ¿Qué se hace primero? ¿La multiplicación o la suma? La multiplicación. 2 por 10, 20. 2 por 5, 10. Y bajo el más aquí. Y 20 más 10 es 30. ¿30 qué? Metros. El perímetro de esa figura sería 30 metros. ¿Cómo lo hemos calculado? Sumando la medida de sus lados. Ahora, si a nosotros nos dicen el área de esta figura. Bueno, el área se refiere a la superficie. Es muy distinto al perímetro. La superficie sería el lugar por donde nosotros podemos caminar. No sé si han visto a veces en las series, en las películas, en fin, cuando dicen despejen el perímetro o dicen salgan del área. Ya se refieren a estos conceptos. Para calcular el área tenemos distintas formas de hacerlo. Yo voy a contarles de una fórmula sencilla para calcular el área de un rectángulo en el cual conocemos su largo y su ancho. Para calcular esa área seguiremos la siguiente fórmula. Área de un rectángulo va a ser su largo por su ancho. Miren qué fácil. Así calcularemos el área. Y es 50
metros cuadrados. Observen que ahora la unidad no es metros, sino que es metros cuadrados. Veamos otro ejemplo. Yo puedo poner un rectángulo aquí y un cuadrado. Un cuadrado. Aquí. ¿Se observan? Entonces, si borramos esta línea de ahí, esta figura parece una L dada vuelta. Y podemos dividirla en varios pequeños... Bueno, yo estoy hablando de cuadrado, y a lo mejor ustedes no se acuerdan lo que es un cuadrado. Un cuadrado es un cuadrilátero que tiene, por lo tanto, 4 lados, forma 4 ángulos rectos, es decir, que forman 90 grados, y ese lado paralelo con ese y ese lado paralelo con ese. Es un paralelogramo también. Y ocurre que las medidas de todas estas líneas es la misma. Por ejemplo, si digo que esa mide 2 centímetros, esa también mide 2 centímetros, y ese también 2 centímetros, y ese 2 centímetros. Un cuadrado. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a pensar que esto lo podemos tener. Vamos a pintar esta bota. Y yo sé que no me quedó bien, pero vamos a hacer un esfuerzo de comprensión y vamos a pensar que todos estos son cuadrados iguales. Yo sé que este cuadrado es más grande que ese, yo sé, pero como lo estoy haciendo en la pizarra, y ustedes lo podrán hacer mejor en su cuaderno. Háganlo mejor en su cuaderno ahora. Detenga este video. Bueno, y vamos a pensar entonces que esos son cuadrados, son cuadraditos verdes. Ahí. Y vamos a decir que cada lado mide 1 centímetro. Cada uno de estos es un cuadrado verde y cada lado mide 1 centímetro. Como es un cuadrado, este mide 1, ese mide 1, ese mide 1, ese mide 1 también. Y vamos a calcular el perímetro de esa extraña figura L. Bueno, ¿cuánto mide esto? 1. ¿Cuánto mide ese? 1, 1, porque esos todos son todos cuadrados. 1, 1. ¿Cuánto tengo en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros. El perímetro, recuerden, es la suma de estas longitudes. Ahora tengo que calcular otra. ¿Cuánto mide ese? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tengo en total 6 de nuevo, 6 centímetros. Tengo que dar vuelta a toda la figura, ¿ven? Ahora tengo que calcular esta línea. 1, 1, 1, 3 centímetros. Ahora tengo que bajar 3 centímetros. Tengo que seguir acá 3 centímetros y acá 3 centímetros. En total tendría 3 más 3 más 3 más 3, estoy yendo así ahora, 3 más 3 más 3 más 3, 4, 3, más 6, más 6. Pero ¿para qué escribir tanto? Hubiera escrito 4 veces 3
más 2 veces 6, más fácil. 4 por 3, 12. 2 por 6, 12. Y queda 24. ¿24 qué? Centímetros. El área de un cuadrado se calcula con la misma fórmula del rectángulo. Largo por ancho. En este caso son iguales. 1 por 1, 1. Pero 1 va a ser 1 centímetro cuadrado. Y el área, recuerden, era donde podíamos caminar, la superficie. Me bastará contar los cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cuadrados. ¿Conté bien o conté mal? De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Cada cuadrado tiene un área de 1 centímetro cuadrado. Entonces hago 27 por 1. 27 centímetros cuadrados. ¿Hay otras maneras de calcular el área? Sí, pero nos conformaremos con esta. Bueno, alumnos, revisen el material complementario, hagan la guía de trabajo, memoricen este video.